En la plaza del pueblo colgó un aviso a la vista de todos. Se ofrecían 15,000 pesos y techo y trabajo a quien, en el plazo de 30 días, lograra calmar al toro bravo que rompía cercas y pesadillas en la hacienda El Mezquite. La letra era gruesa, hecha a mano, y debajo alguien había dibujado con carbón la cabeza del animal. Orejas siempre en alerta, ojos que parecían incendios sin humo. Cuando la gente leyó, hubo murmullos, apuestas y algún que otro gesto de desprecio, pero también un silencio largo, como el que cae antes del relincho en los corrales. Sofía sintió ese silencio desde la distancia de su casa, antes de saber siquiera qué decía el cartel. Lo supo por la manera en que su abuela dejó el comal y se quedó con la mano en la mesa, como si contuviera algo adentro. Sofía tenía 10 años, no tenía brazos desde siempre, y su mundo era un mapa tejido con otros sentidos. La vibración de la tierra bajo los pies, la risa de los perros como una nota cálida, el olor de la harina tostada que anunciaba la cena. Había nacido con los ojos cerrados al mundo. La operación prometida por el doctor en la ciudad era una esperanza envuelta en billetes que, sin embargo, parecía siempre demasiado lejos. ¿Qué dice mi Sophie?, preguntó María, la abuela, con la voz hecha rutina y puntadas de cansancio. Sofía se acercó sin pedir permiso, con los pasos medidos que llevaba desde pequeña, y apoyó el rostro en la mano arrugada de la mujer, notando la misma costura que tenía la tarde del incendio que nunca mencionaban. No respondió con palabras, tocó el papel, lo recorrió con la punta del pie, sintió el borde áspero del cartel. Cuando sus dedos, esos que no eran manos, encontraron la superficie, imaginó la forma de las letras como pequeñas elevaciones, una cifra, la palabra toro, un plazo. Dentro de ella, algo se encendió con el calor de la posibilidad. Antes de que Sofía pudiera decir en voz alta lo que pensaba, María ya había contestado por ella con el tono que usaba cuando debía ser firme y blanda al mismo tiempo. «No es un juego, mi niña», dijo. «Es peligro, es dinero, sí, pero es peligro». Sofía sabía el peligro en su cuerpo. La adolescencia de una vida no vista le había enseñado a escuchar el peligro como se escucha la lluvia que se levanta detrás de los cerros. Pero también sabía la urgencia del hospital, el resuello de la doctora que les contó un año atrás que la operación podía devolverle algo de luz. Había contado monedas en latas bajo la cama. Había ido por el pueblo a vender tortillas, a remendar ropa ajena, a cambiar cajas de jabón por un poco más de harina. 15,000 pesos completaban la cuenta que la ciudad pedía para ese bisturí que prometía un mundo con contornos. El primer párrafo de la historia quedó en la memoria del pueblo. Luego, como era costumbre en días de noticias, llegaron las voces. Don Manuel, dueño de la hacienda, era un hombre de voz áspera y trato cambiante. Había perdido ya un par de capataces por culpa de aquel toro que le rompía cercas. Lo llamaban Esperanza en voz baja, como si a una ironía se la nombrara para no traerla a la lengua. Había corral y betún y una ley no escrita. Nadie tocaba a Esperanza sin permiso. Aquel aviso, sin embargo, era permiso y reto a la vez. Antes de insistir con el folleto, María llevó a Sofía al corral, no para que tocara, sino para que escuchara. Paco, el vaquero joven, abrió la puerta con cuidado.
De la sombra del establo salió un sonido áspero, un resoplido que removió el polvo y trajo el olor de sudor viejo y hierba seca. Sofía no buscó la vista del animal, cerró los ojos, dejando que el resto del cuerpo hiciera su mapa. Colocó la planta del pie en el postigo, midió la resonancia del suelo, sintió las pisadas del toro a través del zigzag de la tierra. «Tiembla», susurró Sofía, sin miedo, como cuando llueve y las viñas se mueven. Paco miró a don Manuel, buscando permiso para cruzar la línea que separa lo posible de lo temerario. «Es niña», dijo el hombre, mientras la brisa le levantaba los bordes de la camisa. «¿Qué sabe una chamaca de un animal que ha roto a hombres?» Sofía dejó que la pregunta cayera, sin contestarla con prisa. En su pecho había una música que ella repetía como mantras, la canción de cuna que su abuela le había cantado desde que los cambios en su cuerpo eran apenas un rumor. Era una melodía simple, sin palabras complicadas, con notas que bajaban y subían como un suspiro. La usaba para calmarse. Ahora la puso en el aire, apenas un hilo entre sus labios, y el sonido trepó, sin vergüenza, hasta el toro que estaba dentro. El toro resopló de nuevo. No se acercó ni se retiró. Era, al principio, un gesto de reconocimiento, un animal que registra una voz diferente. 30 días, dijo Sofía con voz decidida. Dame 30 días. Yo no voy a montarlo, no voy a lastimarlo, solo voy a entrar, a tocar y escuchar. María cerró los ojos un instante. En su rostro se dibujó la mueca de la «empieza a aceptar». Conocía la paciente testarudez de su nieta. La había visto contar pasos a dormirse cuando la noche era un agujero que la dejaba sola con el crujir de la casa. Sabía también que la ciudad ofrecía curas que parecían milagros con precios muy caros. Así se armó la apuesta. 30 días, 15,000 pesos y la promesa de trabajo en la hacienda si la prueba tenía éxito. La gente del pueblo se dividió en quienes creían y quienes esperaban el espectáculo. Ramón, el viejo domador, se burló al principio. Lo compararon con el coraje que se necesita para montar un caballo de guerra. Él, que había pasado la vida entre monturas, no confiaba en la fragilidad aparente de la niña. El primer día de trabajo de Sofía empezó con un conteo que repetiría hasta el final. 1, 2, 3, y con la canción. Caminó hacia el corral con la misma lentitud con que contaba sus monedas, midiendo la respiración, la distancia y el viento. No llevaba brazos, pero a su alrededor la forma del mundo se adhería a otras superficies. Apoyó la barbilla en la solapa de la campera que le había hecho su abuela para proteger el pecho. Usó la punta de los codos cortos, el hueco de los hombros para tantear la puerta del corral. Aprendió a usar las piernas como manos. El primer contacto fue apenas un roce con la frente del toro, con la parte de su cuerpo que más se parecía a una mano. Su frente apoyada en la frente del animal. Sintió la vibración de la respiración y la crin áspera. Y el toro respondió con un soplo cálido que olía a tierra y a hierba. No hubo triunfo ruidoso, hubo en cambio un entender sin palabras. Los días se fueron midiendo como se miden las lluvias en la siembra, en signos pequeños y repetidos. Día 5. La niña permaneció horas en silencio junto al corral, sin cantar casi, aprendiendo a escuchar los latidos del animal. Día 10. Entró al corral, no por reto sino por invitación tácita. Paco dejó la puerta entreabierta, y el toro inclinó la cabeza, curioso. Ella entró y caminó con calma hasta quedar a su lado.
Ramón se quedó a la distancia prudente, con la mano sobre el mango de su lazo, mientras don Manuel fruncía el ceño sin poder esconder que algo en el aire le daba esperanza. La gente del pueblo iba a mirar y se quedaba en los límites, como si tocar la escena pudiera contaminarla de milagro. Sofía inventó su propio método no violento. Canta de a ratos, guarda silencio en otros, toca con las rodillas, con el pecho, con los pies, recorre la crin con la punta de los dedos que improvisó en la palma de su torso. Le llamaba eso deshacer el nudo. Repitió más la canción de cuna que cualquier orden. Cuando el toro se sobresaltaba por el ruido de una carreta, ella no gritaba. Se inclinaba y le cantaba hasta que el animal volvía a su respiración lenta. No explicaba técnicas ni daba clases. Era algo íntimo entre dos seres heridos. El toro, cuyas cicatrices eran como mapas de antiguas peleas y redes rotas, comenzó a mostrar señales de confianza. No tiraba la cabeza hacia el cielo, no bufaba con furia, seguía sus pasos. Hubo retrocesos. Día 14. Una tormenta asustó a Esperanza y el animal se desbocó en el corral, golpeando la reja, y algunos vaqueros que intentaron calmarlo terminaron con moretones y miedo. Sofía estaba al otro lado de la verja. Sentía la tensión en la tierra, el crujir del portón, la lluvia que caía como dedos helados. Su abuela llegó corriendo con el petate en la espalda y la tomó en sus piernas para que el ruido no la sacudiera. Aquella noche María rezó en voz baja, sin palabras claras, con una mano en la frente de su nieta. Era una oración más de costumbre que de dogma, un pedido por la seguridad de quien no quería perder nada más que la posibilidad de ver. Los vaqueros repitieron advertencias que sonaban a juramento. No permitirían que un niño arriesgara su vida. Don Manuel, siempre pragmático, impuso reglas. Entrenamiento supervisado, nadie solo con el toro, y la presencia constante de Ramón y Paco. La comunidad, que había empezado como espectadora, se volvió guardiana de los límites. Nadie apostó a la negligencia, todos quisieron ver si la ternura podía domar lo que la fuerza no pudo. La canción de cuna fue el metrónomo de aquellos días. Sofía la cantaba para sí, para el toro y para no perder la medida del tiempo. Empezó a numerar con los pies las tablillas del corral. 1, 2, 3, hasta 30. A veces, cuando el cansancio la vencía, lo hacía en susurros y en sueños. El número de los días se volvió físico en el cuerpo de todos. Uno menos en la lista, una noche menos en la cocina. La gente empezó a apostar por el día en que el toro se acostaría ante ella sin orden de nadie. Eso fue, para muchos, la prueba de que algo se había quebrado y algo nuevo podía nacer. A media jornada del día 16, a Sofía se le ocurrió cubrir al toro con una manta que le prestó la abuela. No fue un gesto de burla ni de dominio, fue más bien una forma de acercar una textura conocida a la áspera existencia del animal. Bajo la manta, Esperanza olió a humo de fogón y a tela que había conocido manos amigas. Se dejó cubrir con paciencia inusual. Ramón se quedó sin palabras. Paco, con los ojos brillosos, contó luego que nunca había visto un toro permanecer tan quieto. Para Sofía, aquella quietud fue un diálogo sin fonemas. La tela hablaba de abrigo y la niña respondía con la palma de su frente contra la frente del animal. Cada pequeño avance se celebraba en la cocina de María con tortillas recién hechas y con un silencio de orgullo que hacía ruido. El golpe de la sartén, el cruzar de las cucharas, la respiración contenida, como si el aire atrapado fuera un tesoro. Sofía no hablaba de la operación como de una promesa garantizada.
La repetía como un nombre que debía cuidar. Su mirada interior, a falta de ojos, era una lámpara que poco a poco ajustaba su intensidad. El día 22 ocurrió algo que muchos consideraron prodigioso y otros llamaron lógica. Esperanza se acostó en el suelo del corral sin que nadie lo obligara. Sofía estaba a su lado. Tocó la costilla con la planta del pie, sintió el latido tan cercano como el suyo y dejó que la canción hiciera lo suyo. La multitud que se asomó a la cerca contuvo la respiración como se retiene una bocanada de aire antes del salto. No fue un espectáculo, fue un reconocimiento entre dos seres que se habían tocado con las formas disponibles. Don Manuel, que había apostado siempre por la seguridad de su hacienda más que por la ternura improvisada, inclinó la cabeza en señal de respeto. A medida que se acercaba el día 30, la tensión en el pueblo fue como la cuerda tensada de un arco. Todos sabían que de su soltarse dependía un ruido que podía ser aplauso o desilusión. Los rumores crecieron. Algunos insistían en que la niña montaría al toro. Otros afirmaban que simplemente lo frenaría y lo haría caminar ante la plaza. Sofía no pensaba en la gloria ni en la hazaña, pensaba en el encuentro. Para ella, la demostración sería la confirmación de que el vínculo, verdadero o inventado, existía. La noche anterior al día señalado, María se sentó en la cama con la vieja lámpara a aceite y le acarició el pelo corto y rizado a su nieta. «Si quieres que yo vaya contigo, voy», dijo la abuela, con voz quebrada por la edad. Sofía sonrió y apoyó la frente contra el dorso de la mano arrugada. «No voy a ir sola, abuela», contestó. «Vas a estar en la cerca, y Paco, y Ramón, y la canción. La canción es mi mano». María no respondió con sermones. A veces, la resistencia del amor se mide en silencios que no se rompen. Afuera, el suelo templaba la noche con un olor a hojas mojadas. La muchacha cerró los ojos de la manera en la que lo había hecho toda la vida, apretando los labios para que el mundo no entrara con demasiada prisa. El amanecer del día 30 se sintió como una guitarra que afina sus cuerdas. La plaza se llenó de murmullo, de niños que se pegaban a las vallas, de señoras con pañuelos y de hombres con las manos en los bolsillos. Don Manuel se sentó en primera fila, con la mandíbula tensa. Ramón se mantuvo a la distancia prudente. Paco, que había hecho guardia de madrugada, tenía todavía pegado el olor del establo en la camisa. Sofía llegó, apoyada en la mirada de su abuela y en el roce de la tierra bajo sus pies. Cuando la puerta del corral se abrió, el toro salió como si toda su historia se concentrara en un solo paso. Vio, o mejor, percibió la multitud. Sintió la presencia de la niña. Sofía no buscó subir, no hizo gesto de bravura. Se acercó con los pasos que llevaba ya memorizados, respiró al ritmo de la canción y colocó la frente junto a la del animal. No hubo gritos ni órdenes, hubo una pausa. Y luego, con la lentitud con la que se baja la lluvia en verano, esperó a que el toro inclinara la cabeza y le permitiera guiarlo con el vientre de su cuerpo y con el roce de las rodillas. La plaza se quedó entonces en silencio. No fue un silencio de miedo ni de malicia. Fue un silencio de quien asiste a algo que rompe su propio esquema. Había, en aquel momento, una verdad elemental. La niñez sin brazos de Sofía no era un impedimento. Era una forma distinta de hacer manos.
El toro, a su manera, entendió y se dejó conducir por la confianza que no se imponía con la fuerza, sino que se pedía con constancia. Los murmullos se convirtieron en aplausos contenidos cuando Sofía, con la ayuda de Paco al lado por seguridad, llevó al animal alrededor de la plaza y regresó al corral con pasos medidos. Don Manuel contuvo una risa que no era de burla. La soltó como quien reconoce haber errado una apuesta. Ramón, que había visto muchachos hacerse polvo por menos, tuvo que limpiar la garganta. «Se ha ganado el derecho», dijo don Manuel en voz alta, y la plaza estalló en un ruido que mezcló júbilo y alivio. Sofía apenas sonrió. No le interesaba la fama ni el dinero. Le interesaba la sensación en la cara del toro, la confianza puesta sobre su pecho. Cuando le entregaron el cheque sobre una mesa en la hacienda, el metal de la moneda no fue la emoción mayor. Lo que vino después, sin embargo, probó la complejidad de lo humano. Don Manuel, viejo y curtido en trato y números, miró la cifra y la mira de Sofía con la dureza de quien sabe que los bienes se disputan con palabras que no siempre son justas. «Podría venderlo», dijo el hombre con el ceño fruncido. «Hay quien pagaría bien por un animal así. Pero también puedo ofrecerte otra cosa. Si quieres, el toro se queda en la hacienda. Tú te quedas con él y te doy trabajo fijo. No tendrás que desprenderte del dinero si lo quieres. Hay papeles, estabilidad». Sofía sintió un tirón en el pecho. La operación aún estaba a la espera. Parte de la suma cubriría los gastos médicos. En la cocina, María había hecho cuentas durante la tarde como quien reza con lápiz. La tensión del momento mostró la opción que era más que un negocio. Era un dilema moral: mantener al animal o ir a la ciudad a buscar la vista prometida. «No lo quiero en venta», dijo Sofía, con la misma calma que usaba con el toro. «Pero tampoco quiero que el animal sufra por mí». No fue una respuesta de niña ingenua. Fue una negociación de quien entendía que las cosas buenas no nacen de la codicia, sino de la codicia. Propuso algo que sorprendió a don Manuel. Daría la mitad del premio para la operación y aceptaría el puesto en la hacienda, cuidando del toro y de otros animales. Y a cambio, don Manuel firmaría un papel que garantizara que el animal quedaría bajo su resguardo con un trato digno. La oferta fue medida, práctica y con la generosidad que llega de la necesidad que no quiere ser lastimada por la culpa. Don Manuel, que no se hacía fácil en su dureza, consideró la propuesta. Miró a la plaza llena y luego, con gesto más humano que nunca, tendió la mano para firmar. Quedó pactado en papel lo que en la gente se había pactado en silencio: que el vínculo no sería subastado por completo, que la chica tendría techo, trabajo y la mitad del dinero, que el toro, al que tanto temían, no se iría a un matadero ni a una exhibición donde lo quebraran otra vez. Esa noche, mientras la luna se colaba por la ventana, Sofía dejó la urna de monedas junto a la cama y contó con la lengua los billetes disponibles. No era la totalidad de la operación, pero era el inicio. María la abrazó con fuerza y dijo, sin preámbulos: «Vamos a la ciudad. No será todo, pero será algo. Y luego, con trabajo, lo demás vendrá». La cirugía llegó semanas después. No fue perfecta ni inmediata. Fue más bien una puerta que se abrió parcialmente. La operación devolvió a Sofía una mirada tenue, como un vidrio empañado por la lluvia. Colores borrosos, sombras que se movían con la respiración. Era suficiente para entender que el mundo también tenía contornos que antes ella imaginaba con los dedos. La recuperación fue lenta y llena de nuevas rutinas. Ejercicios, visitas, el aprendizaje de leer con la luz.
Pero la luz, aunque parcial, le dio herramientas nuevas para comprender la manera en que su cuerpo y el del toro se ajustaban. Con el tiempo, Sofía y Esperanza, porque así lo seguían llamando los pocos que lo querían, se convirtieron en algo más que una anécdota de la plaza. El rancho abrió las puertas para que otros niños con dificultades pudieran tocar a los animales, aprender a escucharlos y entender que la vulnerabilidad puede ser oficio de fortaleza. El santuario, que empezó como un puñado de esperanza y de trabajo, fue creciendo con niños que, como Sofía, encontraban en la paciencia una forma de curar las heridas de los otros y de sí mismos. La noticia de la niña sin brazos que tocó al toro bravo se quedó en la memoria del pueblo, no como un suceso aislado, sino como una lección que se enseñaba al calor de las tortillas. Y cada vez que Sofía pasaba por la plaza, la gente la miraba con el respeto que se reserva a quien ha cambiado algo esencial sin alaracas. Ella había mostrado que el contacto verdadero no necesita manos perfectas ni vista completa. Necesita tiempo, persistencia y la decisión humilde de escuchar. Breve pausa musical, guitarra y viento entre los mezquites. Si esta historia te acompañó hasta aquí, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para no perder las historias que nacen en lugares como el mezquite. Comparte con alguien que cree en las segundas oportunidades y deja en los comentarios qué gesto de Sofía te conmovió más. Ahora volvamos a la plaza, al corral y a los días que siguieron, porque todavía faltan voces por oír y heridas por sanar. Los veranos en el mezquite tenían una forma propia de estirarse. El calor pegajoso que se volvía conversación en los umbrales, las siestas que se estiraban como sombras, y las manos siempre ocupadas en algo que tuviera que ver con la tierra o con el cuidado. Sofía aprendió a leer los cambios del día por el olor del sol al entrar por la cocina y por la manera en que Esperanza buscaba su cuerpo para recibir la caricia. El toro ya no era solo un animal bravo, era un umbral entre lo que había sido y lo que podía ser. El santuario tomó nombres pequeños, la escuela de manos, donde los niños aprendían a poner atención con la palma, la tarde de silencio, cuando se cerraba el corral y se dejaba que el viento fuera el maestro. La mañana de curación, cuando María repartía tés de hierbas y las mujeres contaban historias que curaban en bajo tono. Venían vecinos de ranchos cercanos, parejas con hijos que no sabían qué hacer con la ira de sus pequeñas bestias, un viejo carpintero que pasó tardes tallando comederos. Todo era un tejido improvisado que sin querer guardaba en su punto de sutura la promesa firmada entre don Manuel y la niña. Pero donde hay tejido, a veces aparecen hilos tensos. Una mañana, al despuntar el día, llegó a la plaza un hombre de traje barato y sombrero pasado de moda que no conocían. Traía ojos de ciudad y una forma de hablar que parecía medir a la gente como si fuera un precio. Se llamó Don Raúl. Dijo que venía de unos pueblos grandes donde la gente pagaba bien por animales especiales como Esperanza. Trajo palabras dulces, exhibición, feria, competencia y una cifra que brilló como un espejo. El murmullo se extendió de inmediato. En la puerta de la cantina se formaron voces. En el pozo, las mujeres dijeron que sería una bendición para arreglar la escuela. Algunos jóvenes que no veían más salida a sus deudas comenzaron a calcular en voz alta. Don Manuel se mostró impasible durante horas, pero sus manos no estaban quietas. Rozaban el papel firmado de vez en cuando, como quien vuelve a leer una carta que ha de devolver. Sofía supo que algo venía cuando Esperanza, que la reconocía por el olor y por el ritmo de su cuerpo, no quiso entrar al corral.
Paseo inquieto, lamió la mano de María y buscó a la niña. Ella, que ahora distinguía la luz en superficies y reconocía las sombras como mapas, se acercó a la cerca y habló sin estridencias. «Si lo llevas», dijo, «no podrás volver a mirarme igual. Hay cosas que no se resuelven con plata». No fue un reproche, fue una advertencia de alguien que ya había contado el precio de las cosas. Las palabras calaron en la plaza. Algunos asintieron, otros se miraron los zapatos. Don Raúl, con la sonrisa que guardan los que quieren convencer, ofreció un sobre que olía a ciudad. Don Manuel lo abrió, lo vio, y la noche anterior a la feria, cuando la brisa venía cargada de acentos de frijol revuelto y resina de mezquite, el viejo hombre se sentó en su mecedora y la volvió a leer. María no se quedó quieta. Organizó a los niños y les pidió que prepararan algo para la gente, una kermés pequeña en la plaza, con tortillas, dulces de leche y una demostración de cómo Esperanza respondía al trato cariñoso. No para competir con la ciudad, dijo, sino para que miren lo que no se compra. Las mujeres tejieron manteles, el carpintero talló un canasto de madera para rifarlo. Los muchachos colgaron luces de lata con cuidado de no molestar al torito. La plaza, que había aprendido a escuchar, se convirtió en una máquina de dar mientras esperaba. Sofía decidió que ella también debía hablar. No lo hizo desde un lugar de pelea, sino desde la claridad de los cuerpos que han conocido el daño. Subió al pequeño estrado hecho con cajones y con la voz que había aprendido a modular en los ejercicios de la clínica, contó no solo la historia de Esperanza, sino lo que ese vínculo había construido. La escuela, que ahora tenía techo, las tardes en que un niño que no hablaba con nadie sonreía al oír a los animales comer, las manos que dejaron de temer. Sus palabras fueron como botones que ajustaban el ánimo de la gente. No hubo un llanto dramático, solo la rectitud de quien sabe lo que su gesto vale. «Aquí no vendemos lo que cura», dijo suavemente. «No lo hacemos por moral, lo hacemos porque hay algo en este vínculo que sostiene más que dinero. Cada niño que toca a Esperanza aprende a quedarse». Hubo quienes la interrumpieron con preguntas prácticas. ¿Y la operación? ¿Con qué se pagará la próxima tarde de curación? Sofía respondió con lo que sabía: la kermés, la rifa, la colaboración de ganaderos honestos que ya habían ofrecido trabajo y comida. Y sobre todo, el trabajo cotidiano del rancho, que a punta de manos podía sostenerse. No dijo que era fácil, dijo que era necesario. La tarde de la kermés, el sol se puso con calma. Esperanza bajó la cabeza delante de los niños, permitió que le rozaran el costado y por primera vez en mucho tiempo dejó que le sostuvieran una manzana. Algunos ofrecimientos de dinero llegaron en forma de bolsitas discretas, otros vinieron con promesas de apoyo. Don Raúl observó desde su mesa y sonrió con la paciencia de quien cree tener tiempo. Compró un café y se quedó hasta que la música acabó. Al irse, dejó en la mesa una tarjeta con un número de teléfono. Nadie la tocó. Sin embargo, la calma era apenas una tregua. Esa misma noche, un incendio en el corral adyacente, causado por una falla en una lámpara vieja, obligó a los vecinos a correr. El humo pegó en la garganta y por un momento nadie supo dónde estaba Esperanza. Las horas que siguieron fueron de manos veloces, sogas que recordaban alambre, voces que no diferencian edades, la piel quemada de los tablones.
Esperanza apareció al amanecer, cubierta de ceniza, pero de pie, con la mirada que solo los ojos grandes pueden tener cuando han visto más de lo que les corresponde. Nadie supo cómo había salido. Algunos dijeron que la había guiado María, que dejó la puerta entreabierta para que escapara. Otros, que fue la propia Esperanza quien tiró de la puerta con la cabeza y siguió el olor de la gente que amaba. La escena del rescate fue un hilo más en el tejido. Aquella mañana, los vecinos recogieron lo que quedó del corral y empezaron a reconstruirlo con más piedras que antes, con vigas de madera tratada y con una cerca que hacía menos ruido al cerrarse. Don Manuel, que había visto sus cosas casi arder, miró a su alrededor y sintió que algo en su pecho se partía. La vanidad, tal vez, o la gratitud por lo que no se había perdido. Se sentó cerca de Sofía y tomó su mano, la mano pequeña que ya no temía el roce del cuero y del musgo. «Firmé una promesa», le dijo. «No es papel, es otra cosa». Ella apretó los dedos del viejo, como quien reconoce la gravedad de las palabras que vienen sin altisonancia. Y en ese apretón quedó la decisión, no de un día, sino de una comunidad que no quería vender la posibilidad de curarse de nuevo. Las semanas siguientes fueron de trabajo. La kermés había traído lo suficiente para comprar materiales. El carpintero, con su mano firme, renovó el comedero. Un par de ganaderos de un rancho vecino ofreció paja. Todo eso mostró que la venta no era la única salida. Pero la vida, que no abandona sorpresas, colocó otra prueba en el camino. Un inspector del pago, hombre respetado del pueblo, que venía con la lista de animales necesarios para la feria regional, reclamó que Esperanza fuera inscrita. No habló de dinero, habló de tradición y de lo que la gente viene a ver. La discusión se dio en la alcaldía, donde se oyeron voces como si fueran distintos instrumentos de una orquesta desafinada. Algunos, tentados por la promesa de fama, dijeron que la exhibición podría atraer visitantes y con ello más recursos para la escuela. Otros, que ya habían visto la tranquilidad del toro, negaron la idea de entregarlo a manos que no conocían su historia. Sofía, que había ido con María para escuchar y aprender cómo se decidían esas cosas, se quedó callada hasta que llegó su turno. Subió las escalinatas con la misma calma con la que ahora subía a la silla de ejercicios, y habló con la sencillez de quien conoce el valor de las miradas. «No es solo un toro», dijo, «es un camino. Si lo llevamos, los niños no solo perderán a Esperanza, perderán la certeza de que las heridas se curan aquí. ¿Quién les dirá que la salida no siempre está en vender?» Sus palabras, que no buscaban condenar sino sostener, tocaron lo que queda de rectitud en la gente. Don Manuel, en medio de la discusión, recordó la promesa que había firmado aquella tarde en la plaza. Miró a su alrededor y vio rostros de quienes le habían dado trabajo. El carpintero con las manos callosas, María que no había dejado de velar por la operación, Sofía que ahora era un nombre pronunciado con respeto. Y supo, con una claridad que no daba lugar a dudar, que no pensaba retractarse. El inspector, hombre de papeles y de costumbres, suspiró. La palabra feria quedó en el aire como un humo que no tenía dónde posarse. Al final, el acuerdo fue otro. Esperanza no iría a la exhibición. En cambio, el pueblo organizaría su propia jornada de animales y curaciones, invitando a técnicos y a médicos veterinarios de la región para que vieran el trabajo del santuario y ofrecieran apoyo sin llevarse a nadie. No era la plata que prometía la ciudad, pero era la red que sostenía a un pueblo. Esa noche, al volver al rancho, Sofía se sintió más ligera y más pesada a la vez. Ligera porque la promesa se mantenía, pesada porque sabía que el cuidado sería trabajo sin tregua. Se sentó en el umbral donde las estrellas parecían aguja y seda.
y Esperanza se recostó cerca, dejándole sentir el calor de su cuerpo. Ella apoyó la frente en el lomo del animal y por un momento creyó oír cómo el toro exhalaba historias antiguas de campo y de riesgo. No necesitó ver para entender que aquello era mutuo. La salvación de uno era la del otro. Al amanecer siguiente, la plaza volvió a llenarse de pasos. La jornada que organizaron fue pequeña y honesta. Un puesto para la curación de heridas, una mesa con recetas para curar la vista con luz y paciencia, talleres para que otros aprendieran a leer con tacto si la vista fallaba. Llegaron manos nuevas, y con ellas la confirmación de que la decisión de no vender a Esperanza no había sido ingenuidad sino alternativa. La gente vio a los niños tocar a los animales sin miedo, vio a Sofía enseñar con una paciencia que no buscaba aplausos. Y en una tarde en la que el viento empezó a recordar los olores del invierno, alguien dejó en la mesa una pequeña caja de madera, con monedas suficientes para otra consulta médica. Nada había quedado resuelto del todo. La operación de Sofía seguiría necesitando pequeños aportes, las noches no dejarían de traer preocupaciones, y la tentación de la ciudad volvería a asomar la cabeza de vez en cuando. Pero lo que se fue afianzando fue la idea de que el pueblo podía sostener su propia forma de curar. Y en esa certidumbre, Esperanza se convirtió menos en motivo de comercio y más en signo. Un signo de que, cuando se cuida lo que duele, lo que se conserva no es solo el cuerpo, sino la manera de habitar el mundo. Esa tarde, mientras María cerraba los cajones y el carpintero guardaba sus herramientas, Sofía se sentó con los niños y les propuso algo sencillo: plantar árboles alrededor del corral para que cuando crecieran dieran sombra a los animales y a los que llegaran buscando aprendizaje. Plantaron semillas de mezquite y de huizache. Cada uno puso en la tierra una promesa en voz baja. Cuando la última semilla fue cubierta, la niña puso su mano sobre la tierra y sintió aquello que ya sabía: la paciencia va primero, la cosecha viene después. El rancho respiró tranquilo por la noche. En la oscuridad, las estrellas parecían más cerca, y en algún punto la plaza guardaba el eco de las guitarras. Sofía, con Esperanza dormida a su lado, pensó en las promesas de papel y en las promesas hechas con manos. Supo entonces que el trabajo seguiría, que no todo estaría ganado, pero también supo que, a cada paso, la comunidad aprendía a ver de otra manera, no solo con los ojos, sino con las manos, la voz y la decisión de no vender lo que cura. Y así, mientras la luna recorría su costura plateada, el rancho y la plaza se preparaban para lo que vendría: nuevas manos, nuevas pruebas y la insistencia cotidiana de levantarse y trabajar. Porque en el mezquite la cura no era un acto de un solo día, sino un hábito que se construía con paciencia, con la certeza de que algunas cosas valen más que el oro. Las semanas que siguieron se anudaron como una cuerda tendida entre dos manos, firme, necesaria y dispuesta a aguantar peso. Las plántulas de mezquite que habían enterrado los niños brotaron en hojas tiernas, y cada mañana había alguien que pasaba por el corral a regarlas, como si con ese gesto mantuvieran viva una promesa que todavía no se veía completa. Sofía notaba los cambios en pequeñas cosas. La risa de un niño que antes se apartaba del toro, ahora se quedaba a su lado. El carpintero, que antes remendaba portones, empezó a arreglar pesebres. María plegaba su mantilla con menos preocupación, aunque los bolsillos siguieran apretados. Un mediodía, cuando el calor espesaba el aire y el olor a tierra caliente ascendía en olas, llegó un hombre al rancho que nadie esperaba. Era alto, de barba salpicada de canas y con un abrigo ligero que traía en la mano.
Caminó despacio entre las cabras y los perros que lo olfatearon con indiferencia, como si supieran que no venía a comprar nada. Se presentó como don Ernesto, un veterinario jubilado que había pasado años atendiendo ranchos y ferias y que ahora viajaba para ver lo que la gente hacía con sus manos cuando ya no tenía títulos que defender. Traía en la bolsa una bata vieja, algunas vendas y una caja de metal con instrumentos que habían visto mejores días. Dijo: «He oído de ustedes», dijo. «Un pueblo que decidió curar en vez de vender. Eso se escucha poco hoy». Sofía lo miró con la franqueza de quien quiere saber si hay truco. Don Ernesto se acercó a Esperanza con la lentitud de quien respeta a los animales, y la vaca le respondió con la misma calma que mostraba con Sofía. Le miró los ojos, los oídos, la respiración, y al final, sin alzar la voz, dijo: «Puedo ayudar con lo que sé. No pido nada que no puedan ofrecer. Algo de comida para mis viajes y, si hay, una noche donde sentarme a cenar». «Pero hay algo más», replicó. Su voz se hizo más seria. «La operación de la vista de usted, niña, parece necesitar más que manzanilla y paciencia. No soy cirujano especializado, pero conozco a alguien que lo es. Viene de la ciudad, pasa por pueblos y ofrece su ayuda. No toma animales a cambio, lo que pide es algo que ustedes pueden dar: tiempo y disponibilidad para que él haga su trabajo aquí, en su rancho. No les quita a nadie». El rumor corrió, primero en la plaza, luego en las casas, hasta volver al corral como una lluvia tibia sobre la hierba. La idea de recibir a un cirujano, de no tener que desprenderse de Esperanza, ni vender algún ternero, encendió esperanzas contenidas. Pero donde hay esperanza, también hay dudas. ¿Quién costearía los materiales? ¿Y si la operación fallaba? ¿Y si aquel hombre de la ciudad exigía más tarde algo que ellos no podían dar? María, que había velado noches enteras, no dijo nada al principio. Miró a Sofía, buscando en sus ojos la resolución que ya conocía. El carpintero, acostumbrado a cuidado y precisión, empezó a calcular cajones y soportes que facilitaran la mesa de operaciones. Los niños rebautizaron la espera como «la gran visita» y pusieron en fila sus preguntas. ¿Vendrá con luces? ¿Habrá que cantar? ¿Puede Esperanza mirar desde la mesa? Antes de que la ciudad volviera a ofrecer su plata y sus luces, el pueblo tomó la decisión de abrir sus puertas de buen grado. Si el médico pedía algo que no implicara vender, entonces su trabajo valdría la pena. Pero había una condición clara en la voz de Sofía, que aquella mañana se sentó junto a la cerca con Esperanza y les habló en voz baja, como se habla con amigos viejos. «Si curan mi vista, que no sea a costa de tu libertad, ni de tu cuerpo». Esperanza ladeó la cabeza y bufó, el gesto de un animal que entiende tonos más que palabras. Días después llegó el doctor. Parecía más joven de lo que don Ernesto le había pintado, con manos ágiles y ojos de quien ha trabajado mucho y duerme poco. Trajo una maleta con instrumentos estériles y una mirada que no juzgaba, sino que observaba. Dejó que la plaza se preparara como si fuera una fiesta. La gente barría, limpió el corral, colgó paños para dar sombra. Nadie quiso que aquello pareciera un hospital. Era, antes que nada, una comunidad ejerciendo su oficio de cuidar. La operación se organizó en una jornada templada. Primero, una mañana de toldos y voces bajas. Los niños jugaron a la sombra, mientras las mujeres preparaban infusiones. Había una mezcla de temores: la anestesia, el corte, la posibilidad de que la vista no volviera. Sofía no era ajena a la incertidumbre. Sabía tanto como cualquiera que ningún médico podía garantizar lo que el corazón pedía.
Aún así, cuando la enfermera le tomó la mano, hubo una confianza que no venía de lo técnico, sino del calor humano que rodeaba la camilla improvisada. «Canta para mí», pidió Sofía, en voz que tembló apenas. Una de las vecinas, con una voz hecha de años de trabajo en el campo, comenzó a cantar una canción antigua, una melodía que hablaba de noches largas y de mañanas en que la lluvia llega cuando menos se espera. La voz cruzó el aire como un puente. La operación fue larga. Hubo instantes en que las manos del doctor se movían como quien repara una cuerda rota, y otros en que enmudecía toda la plaza para sostener la respiración de la niña. Cuando terminaron y Sofía despertó todavía con el tedio de la anestesia, lo primero que pidió fue ver. Le trajeron una tela para que bluchara despacio y escuchó cómo don Ernesto y el cirujano compartían detalles con las voces bajas de quienes no quieren asustar. No fue una restitución inmediata de milagro. La vista se desplegó como el tiempo, a trozos, sombras, luego contornos, luego matices. Al anochecer, Sofía distinguió por primera vez en años la forma de la luna reflejada en el charco del patio. No era la claridad absoluta que había soñado en sueños sin orillas, pero era real. Era suficiente para leer los gestos de quienes la rodeaban. La noticia corrió, claro, y la ciudad que antes había enviado a su inspector, aquel hombre de papeles, regresó con otra oferta. Un pago mucho mayor, no solo para llevarse a Esperanza, sino para financiar un centro animal en la ciudad que prometía difusión y prestigio para el pueblo. Traían contratos, firmas, nombres. La plaza se volvió un tablero de miradas. Algunos vacilaron. Había, en el discurso del inspector, la promesa del bienestar inyectado con dinero limpio y fácil. Era la misma tentación que antes, envuelta en mejores palabras. Sofía, sentada en el umbral donde la luz se doblaba en curvas, dejó que la brisa le peinara la cara. Con la vista nueva, los colores eran otros. El rojo del mantel de María, el verde de los brotes, el gris del abrigo del carpintero. Miró a Esperanza a la distancia y vio, más clara que antes, la nobleza en su postura. Comprendió que su propia sanidad no tenía que venir a costa de la libertad de otro. Sin alzar la voz, llamó a la gente. La plaza se llenó. El inspector desplegó sus papeles como quien quiere convencer con la lógica de la ciudad. Algunos vecinos, con la franca necesidad en el rostro, hablaron de pagos que aliviarían sus semanas. Otros recordaron las noches de esfuerzo. El carpintero dijo con voz rota que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no regresa las maneras de la gente cuando se venden por billetes. María habló de velas encendidas para pedir que la comunidad no se deshiciera de su compasión. Los niños dibujaron en la tierra con palos y en sus figuras no cabía la idea de entregar a Esperanza a nadie. Al final, la decisión no se tomó por unanimidad, tampoco por decreto. Fue una decisión tejida en conversaciones, cafés retirados al sol y promesas sinceras. La comunidad propuso otra cosa, crear una red de apoyo regional. Si la ciudad ofrecía recursos que fueran destinados no a llevarse al animal, sino a financiar un pequeño fondo para operaciones y formación que quedara en manos del pueblo. Era una petición de soberanía, aceptar la ayuda, sí, pero que no viniera con la condición de perder lo que les daba identidad. El inspector, que había aprendido quizá demasiado tarde a leer la fibra humana, dudó. No por la pérdida de su propio argumento, sino porque en aquel regateo descubrió otra verdad. El orgullo de una comunidad es distinto al capital que se mide en monedas. Pidió tiempo para responder, y la plaza lo dejó ir con la calma de quien sabe que hay cosas que no se deben apresurar. Mientras tanto, el rancho volvió a su ritmo. Las noches de inquietud se alternaban con mañanas de trabajo compartido.
Sofía aprendía a leer las letras de los libros con la ayuda de una lámpara a aceite en la mesa. No alcanzaba para ver los contornos lejanos con nitidez, pero sí para bordar, para reconocer la cara de María, para seguir la senda del carpintero cuando volvía de la feria. Esperanza se convirtió en la guardiana de esa luz. Los niños le traían hojas, le contaban sus pequeños secretos y se sentaban a su sombra. La relación entre la muchacha y la vaca, que ya era de cuidado mutuo, pasó a ser una lección visible. Curar no es solo una acción técnica, sino un tejido de acuerdos y de sombras compartidas. Una madrugada, el viento trajo otra noticia. En una finca cercana, una enfermedad había comenzado a diezmar rebaños. Los hombres del lugar vinieron a pedir ayuda. Temían que el mal cruce la frontera informal que divide un corral del otro. Don Ernesto, que había visto epidemias peores, organizó patrullas para vigilar y enseñó a los vecinos a reconocer síntomas. La gente llevó agua caliente, remedios caseros, y la solidaridad se extendió como un manto. Esperanza, con su pecho ancho y su tranquila respiración, parecía enviar una certeza silenciosa: lo que se cuida, permanece. Hubo noches de angustia en las que la plaza se quedó despierta para vigilar. El niño que llevaba siempre una cuerda roja se ofreció a cuidar el acceso. La comunidad, que había aprendido a mirar más con manos que con ojos, improvisó una cuarentena en las zonas más afectadas, y los relatos que llegaron de otros pueblos hablaban de pérdidas y de esperanzas. A cada dificultad, la respuesta fue parecida: compartir lo poco que había. Un canasto de huevos se convirtió en comida para familias enteras. Un par de mantas velaron los cuerpos febriles. Nadie pidió pagar, nadie ofreció cobrar. Había algo en la forma en que la gente se miraba ahora, una certeza que no necesitaba contratos. Con el tiempo, los brotes de mezquite crecieron un poco más. No eran árboles altos todavía, pero sus sombras se proyectaban ya en franjas sobre el corral en las tardes. Sofía solía sentarse debajo de uno de ellos, con un libro abierto y la espalda apoyada en la madera templada de un banco que el carpintero le había hecho. Leía en voz baja para los niños, que se acurrucaban como ranas alrededor de una laguna. A veces cerraba el libro y narraba historias de su madre, de un camino que parecía alejarse cuando se lo contaba por primera vez, y luego volvía a acercarse con cada repetición. El rumor del centro de ayuda que querían montar los pueblos de la región comenzó a tomar forma. Llegaron personas de lugares lejanos a ver cómo se hacía la jornada del rancho. Y el pueblo se sorprendió al ver que su modestia atraía miradas sinceras. Algunas manos nuevas se quedaron a enseñar, otras a aprender. Un joven profesor de la ciudad propuso llevar al rancho una colección de manuales sencillos sobre medicina preventiva y cuidado animal. Una mujer que viajaba por rutas dejó bolsas pequeñas de remedios con instrucciones. Nadie quería imponer su saber, todos querían sumarlo. Y en medio de esa marea de gestos, la presencia de Esperanza se volvió un emblema que no se compraba ni se vendía. En las tardes, cuando la sombra se estiraba como una manta parda, las madres contaban a sus hijos que cuidar era una forma de valentía, que a veces la rendición decía menos de coraje que la persistencia. Una mañana clara, el inspector regresó al pueblo con una maleta, pero sin papeles de venta. Se acercó al corral, miró a Esperanza y luego a Sofía, que tejía en silencio. Su mirada era otra, no la del funcionario que exige, sino la de quien trae una propuesta. Había conseguido de la ciudad un pequeño subsidio, pero con una condición: que esta vez respetaba la petición del pueblo. El dinero sería destinado a una cooperativa que se moviera en red, con un consejo formado por representantes locales. No sería la ciudad la que se llevara algo, sería la ciudad la que financiaría la capacidad del pueblo para sostenerse.
El acuerdo no cubría todas las cuentas, no pagaba la totalidad de las operaciones futuras, ni convertía al rancho en una clínica, pero ofrecía un cobertor que, sumado a lo que la gente había recolectado en ferias y en manos tendidas, permitiría sostener la obra unos meses más. Además, era la aceptación de la ciudad a tratar con el pueblo en pie de igualdad. Para algunos fue suficiente, para otros un paso que abriría nuevas luchas. Sofía dejó de mirar la luna en el charco y miró hacia adelante. Había noches en que la oscuridad todavía se pegaba a sus párpados, pero ya no le daba miedo. Había aprendido que la curación era menos una llegada triunfal que un andar cotidiano, el sentir la humedad en la tierra, la solidez de una mano amiga, la palabra dicha a tiempo. Esperanza, que ahora tamboreaba con la cola para espantar moscas, olfateaba las semillas que los niños habían traído de más. Cada semilla era una historia por venir. La plaza volvió a llenar los fines de semana para discutir detalles de la cooperativa. ¿Quién iba a llevar los libros de cuentas? ¿Quiénes enseñarían las técnicas de curación? ¿Cómo recibirían a quienes vinieran en búsqueda de ayuda sin que nadie se aprovechara? Las decisiones eran lentas y difíciles, pero estaban hechas de gente que se conocía la vida. El carpintero ofreció su taller para fabricar camillas, María se ofreció a ser la tesorera, don Ernesto, sin ostentar títulos, propuso una lista de prioridades sencillas y eficaces. En una madrugada clara, cuando el silencio parecía más profundo y los percheros crujían en el viento, Sofía se levantó y fue al corral. Se acercó a Esperanza y le tocó la frente con ternura. Había aprendido a ver con una mirada que no pretendía abarcarlo todo, sino lo suficiente para sostenerlo. Esperanza, recostada en la sombra fresca, movió la oreja con la familiaridad de lo amado. Sofía susurró, como quien les habla a los árboles o a los recuerdos. «Seguiremos». El murmullo del rancho fue una promesa hecha no de papeles, sino de pasos, de gente que cada día acudía a su tarea sin buscar gloria y que comprendía que la cura puede no ser un destino, sino la forma misma de andar. Y en ese andar, el pueblo de El Mezquite percibió que su mayor riqueza no estaba en la moneda que llegara a su mesa, sino en la red que habían tejido con manos que se extendían unas a otras para sostener lo que más valía, la vida compartida.